de cuando en cuando visitaba a la iglesia, me pidió que lo visitara en su casa. Él vivía a espaldas de la tienda Electra, que está aquí en la avenida de Juárez. Era un minero jubilado y tenía una mujer que lo cuidaba. Él tendría cerca de 90 años y había una señora de Veracruz, una señora jarocha muy exuberante, y el viejito se derretía por ella y le decía: voy a la iglesia, voy contigo. Y venía a la iglesia y un día me pidió que lo visitara en su casa. Cuando llegué me llevé la sorpresa de que su casa la sala estaba llena de latas de mercurio y mesas llenas de piezas arqueológicas. Había vasijas, había figuras de barro, había cuchillos de obsidiana, un yugo de piedra como una herradura, pero de este tamaño, labrado, impresionante. Y fascinado le pregunté de dónde venía todo eso. Y él me dijo: yo era minero y en mi trabajo como prospector de vez en cuando entraba en cuevas prehispánicas, y dice, y encontramos todo eso allí. Él tenía una teoría, decía que cuando ocurrió la conquista hace 500 años, los indígenas escondían a sus dioses en esos lugares para que no cayeran en manos de los religiosos y las destruyeran. Comenté esto al hermano Félix Loesa, quien es espeleólogo, y él me dijo: no, hermano, eso no solamente se hacía en el pasado, se hace en el presente. Y me comentó una anécdota de un amigo suyo que andaba explorando unas cuevas entre los estados de Morelos y Guerrero, y dice, y de pronto llegó a una cueva donde estaban haciendo una ceremonia. Estaban allí, un ritual oscuro allí en medio de abajo de la tierra, en medio de la cueva, y dice, pues casi golpeando al hombre porque había profanado ese lugar santo. Dice, empezaron a intimidarlo y el hombre se defendió diciendo: al fin de que yo creo en mi madre, la Virgencita de Guadalupe. Dice, si primero lo querían golpear, ahora lo querían matar. Dice, pues salió como pudo. Y dice el hermano Félix Loesa, esas cosas se siguen haciendo en esos lugares. Digo esto, hermanos, porque en la antigüedad bíblica las cuevas servían como lugares de refugio. Podemos recordar a Lot y a sus hijas que se refugiaron en una cueva huyendo de la destrucción de Sodoma, según Génesis 19. Durante la conquista de Canaán, 5 reyes cananeos se refugiaron en la cueva de Maqueda, lugar que se convirtió también en su tumba, porque cuando los israelitas los encontraron, los mataron allí. En los tiempos de Gedeón, eran los propios israelitas quienes excavaban cuevas en la roca y hacían de cavernas fortalezas para defenderse de sus enemigos, dice Jueces capítulo 6. Y podemos recordar también que en el monte Horeb, cuando Moisés le pidió a Dios ver su rostro, Dios lo puso en la hendidura de una roca, lo cubrió su mano e hizo pasar su gloria delante de él, dice el libro de Éxodo capítulo 33. A diferencia de los pueblos de Mesoamérica, los hebreos nunca usaron las cuevas como lugares de culto, pero muchos de los protagonistas de la Biblia vivieron la experiencia de refugiarse en esos lugares y tener un encuentro personal con Dios allí. Podemos recordar al profeta Elías, podemos recordar a Moisés, quienes ocultos en una cueva recibieron una revelación del Señor. Bueno, hermanos, en este salmo un loco escribe y canta en una cueva. ¿Cuál es el tema de su canto? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que este salmo tiene un subtítulo. Si usted se fija, dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Este pasaje habla de aquel momento en el que David entra, como veremos después, en la tierra de Filistea, en la ciudad de Gat, con la espada de Goliat colgando en su cintura. Y casualmente va a la ciudad de Gat, de donde era originario Goliat, y algunos lo reconocieron y hablaron con el rey exigiendo venganza por la muerte de Goliat.
Dice el texto que entonces David empezó a dejar escurrir su saliva en la barba, empezó a escribir garabatos en las puertas, y el rey del lugar finalmente dijo algo que de cuando en cuando ocurre en las iglesias, ¿no? Llegamos a decir, tenemos suficientes locos para que venga alguien más a poner más complicada la cosa. En las iglesias llegan de pronto individuos francamente trastornados, algunos drogados, y de pronto decimos, ya tenemos suficiente como para que alguien venga todavía a sumar más, a llenar más el costal. Bueno, hermanos, el texto tiene cuando menos 3 enseñanzas. La primera de ellas es que este es un canto de alabanza. En la Alameda Hidalgo de la ciudad de Querétaro, la Alameda que está en el centro, hay una banca identificada con una placa que dice que hace más de 100 años José López Alavés escribió allí la canción Mixteca, el himno de la diáspora oaxaqueña. Este es un lugar soleado, fresco a la sombra y un sitio apropiado para cantar la nostalgia de la patria lejana. Pero Dios puede inspirar a cantar canciones radicalmente distintas en la más amarga de las persecuciones y en la más profunda e incómoda de las cuevas. En su introducción al estudio de este salmo, Frans van Dusen, un comentarista bíblico holandés, formula 4 preguntas respecto a este salmo. Él dice: ¿quién canta salmos sentado en una cueva fría? ¿Quién escoge una gruta subterránea como escuela para enseñar el temor del Señor? ¿Quién imparte esta enseñanza de forma poética? ¿Quién se toma la molestia de comenzar las líneas de este poema consecutivamente con las letras del alfabeto hebreo para que quien lo quiera las pueda memorizar? Ese hombre era David y su canto es el Salmo 34. No vamos, hermanos, a entrar en especulaciones respecto a la paternidad literaria de este salmo. Hay personas que dicen que no fue David, pero vamos a partir del hecho de que sí lo fue. No vamos a hablar acerca de este origen davídico, de estas especulaciones. El salmo, hermanos, tiene un innegable aroma davídico, escrito seguramente en el tiempo de las persecuciones de Saúl. Y hay varios salmos, el 7, el 23, 34, 52, 56, 57, 59 y 142, que hablan de esta situación. En esta ocasión, David lo escribió en la cueva de Adulam, palabra hebrea que significa lugar sellado. Sucedió cuando, huyendo de Saúl, David se refugió en Gat, donde fue identificado como el asesino de Goliat, y algunos querían venganza. Entonces, dice, empezó a dejar escurrir su saliva en su barba y escribir garabatos en las puertas. No necesariamente sufrió un episodio de locura, posiblemente fue un momento de conciencia alterada en el que el hombre no estaba consciente de lo que estaba diciendo, porque, hermanos, la palabra hebrea que se traduce aquí como locura significa buen juicio y entendimiento, usado en el Salmo 25, 33, 119, 66, etc. Pero David no se detuvo a explicar su conducta, ni discutió con sus verdugos el diagnóstico de su cuadro. Escapó en cuanto tuvo la oportunidad. Fue un episodio de demencia temporal o no, fingida o real o no, salvó la vida de David. En el Salmo 34 no hace ninguna mención al incidente, no detalla los pormenores del suceso en la tierra de Filistea, y no lo hace porque en la mente de David solamente había un asunto presente, y el hecho de que había sido salvado. De lo que Carlos Spurgeon diría después, solo insiste en el gran hecho de que fue escuchado en la hora del peligro. Esta es la razón por la cual David, a pesar del subtítulo, no da más detalles respecto a la situación por la que estaba pasando. Es claro, pues, que el primer tema de este cántico es la alabanza. La alabanza
es la respuesta por la hora de la salvación, pero el salmista no alababa a Dios solamente por esa hora. De hecho, lo alababa diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David decide que es bueno para alabar al Señor en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, cualquier circunstancia. Como bien dice una versión nueva, la Nueva Biblia del Día: alabaré a Dios pase lo que pase. Esta es la razón por la que Carlos Spurgeon decía: bendecir al Señor es siempre oportuno, no hay unas razones más apropiadas que otras. A fin de cuentas, hermanos, solo alabamos a Dios por dos motivos: alabamos a Dios por lo que es y alabamos a Dios por lo que hace. Ahí cabe todo, ahí entra todo lo demás. Pero David utiliza un verbo muy singular cuando dice: en el Señor se gloriará mi alma. ¿De qué significa gloriarse? En sentido literal, gloriarse alude generalmente a un sentido negativo. Significa preciarse demasiado, jactarse mucho. En la lengua del Antiguo Testamento significa autoalabarse sobremanera o presumir. Hay fulanos, hermanos, y yo creo que todos hemos conocido a alguien cuyo único motivo de orgullo es ser orgullosos. No tienen nada más que presumir. Lo único de lo que están orgullosos es precisamente de ser orgullosos. No tienen nada que presumir. Pero según el caso, gloriarse en la Biblia puede tener motivos legítimos o ilegítimos. Cuando el gloriarse en el hombre o en la carne es el motivo, entonces es vanagloria. Pero cuando nos gloriamos de Dios, entonces esto se convierte en una confesión de fe. Pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel, dice Isaías capítulo 41, versículo 16. Este era el caso de David. Se gloría en Dios y se gloría también en su providencia. No era un concepto doctrinal para él, esta era una realidad tangible. Cuando el salmista dice: gustad al Señor y ved que es bueno, en el versículo número 5, habla desde su propia experiencia, desde la realidad de su vida. Como un predicador escocés, Campbell Murdoch, diría: podemos discutir acerca de Dios, de examinar la evidencia y las pruebas que hay de Él en el universo, pero solo cuando su amor y su poder y su presencia tocan nuestros corazones, podemos conocer verdaderamente su bondad inefable. Podemos especular sobre la existencia de Dios, hablar de las pruebas que tenemos de Él. Hay incluso personas que se dedicaban a eso. Los escolásticos en la Edad Media, sus libros eran preguntas y respuestas. ¿Cómo responder a alguien que Dios no existe? Y entonces Tomás de Aquino decía: se responde de esta manera, de esta, daba las razones. Pero Murdoch decía: puedes discutir sobre eso, pero solo puedes conocer a Dios cuando se acerca a tu vida, cuando toca tu existencia. Pero el Salmo 34 señala a un agente de la providencia, menciona al ángel del Señor. La idea de ángeles acampando evoca ecos de tiempos remotos, destellos de pasado luminosos. 3 varones vinieron a Abraham al encinar de Mamre y uno de ellos era el ángel del Señor, dice Génesis 18. Cuando Jacob huyó de su suegro Labán y entró en la tierra prometida, ángeles del Señor le salieron al encuentro. Cuando los israelitas huían de Egipto, el ángel del Señor iba delante de ellos, dice Éxodo 14. El mismo ángel se manifiesta a Josué cuando se disponía a realizar la conquista de la tierra de Canaán. Dice que vio a un varón con una espada desenvainada y Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y el hombre le dice: no, sino que como príncipe del Señor de los ejércitos estoy aquí, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es tierra santa. Y Josué
lo hizo exactamente así. Un vocero celestial pone su campamento alrededor de los que reciben la salvación. La Biblia habla de los ángeles, hermanos, es una doctrina bíblica, y hay personas que viven experiencias que les hacen pensar en eso. Recuerdo al hermano Isaías Valadez, quien se iba a casar con su esposa ahora, y dice, tuvieron que ir a la Ciudad de México para entregar invitaciones a sus parientes y amigos. Dice, llegaron a algún lugar en la carretera, antigua carretera hacia México, y dice, se orillaron, y de pronto se acerca un hombre y les dice, ¿saben qué? Mejor retírense de ahí porque ahí ocurren muchos accidentes. Ah, gracias, dice, encendí el carro, lo puse unos 50 metros adelante, dice, y en cuanto me bajé del coche, dice, otro carro se estacionó donde yo estaba y llegó alguien y lo destruyó. Y dice, y volteé para ver al fulano que me dijo eso y no lo encontré por ningún lugar. Dice, en aquel tiempo las carreteras estaban vacías, ahora están llenas de negocios, de vulcanizadoras, de restaurantes, etcétera, estaban vacías. Dice, a donde quiera que miré no pude encontrar. Y dice, yo llegué a la conclusión de que Dios envió un ángel para protegernos y para librarnos de esta situación. Hay una segunda enseñanza en este pasaje, y es que la canción de este loco en su cueva es un canto de enseñanza. Es verdad, el Salmo 34 no lleva el nombre de Masquil, título que se utiliza para los salmos dedicados a la instrucción, pero tiene un claro fin didáctico. En el versículo 11, David dice textualmente, venid, hijo, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Afirmación que nos lleva a dos preguntas. La primera, ¿qué enseñanzas quería compartir David con estas personas? Y en segundo lugar, ¿quién eran los hijos a quienes quería instruir? Y respecto a la primera pregunta, la asignatura de David era el temor del Señor. De forma muy general, ustedes saben, temor significa tanto terror como honor y sumisión. En este caso tiene el segundo significado. La única actitud correcta ante Dios es el sobrecogimiento y el reconocimiento delante de Él, razón por la cual los sabios de Israel dicen que todas las cosas están en las manos de Dios, menos el temor de Dios. Lo que están diciendo es que el temor de Dios es la parte que nos corresponde, es la parte que tenemos que hacer, es la respuesta que damos a sus hechos poderosos. El día de ayer en el seminario preguntaba a mi hermano Javier, quien me hizo favor de compartir la clase de la escuela dominical a los adultos, y le pregunto al hermano Javier, ¿hasta dónde llegó? Y me dice, a la introducción. Es que el tema es la gloria de Dios y no te alcanza una sesión para hablar de un tema semejante. La gloria de Dios es como Dios es. Y hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace por su propia gloria, que si fuera humano sería egolatría, pero siendo un espíritu perfecto, es un Dios que si todo el universo gira en torno de Él, Dios tiene que girar en torno de sí mismo, de su carácter, de su naturaleza, y la expresión de todo esto es precisamente su gloria. Los judíos dicen, todas las cosas están en las manos de Dios, menos el temor de Dios. En otras palabras, dicen que es la parte que nos corresponde. En nuestra respuesta es la actitud con la que respondemos a la revelación. Un temor no santo nos lleva a escapar de Dios, pero un temor santo nos lleva a hincar la rodilla en amorosa sumisión. Cuando el Señor Jesús echó a los demonios del endemoniado gadareno, dice la palabra de Dios que los habitantes de la ciudad llegaron y le rogaron que se fuera de allí. Tenían terror, sabían que estaban tratando con lo sobrenatural. Pero podemos recordar también al apóstol San Pedro, quien ve al Señor Jesús calmar la tormenta con su palabra, y Pedro se va al extremo de la barca, se arrodilla y le dice, apártate de mí porque soy pecador. Pedro estaba sobrecogido por la santidad, por el poder,
por el carácter, por la naturaleza de su maestro, y se sentía avergonzado de lo que era, y le suplicaba que se apartara de allí. Bueno, hermanos, David no quería instruir a los suyos en eso, lo que hoy se llama inteligencia emocional, que es muy útil, por cierto. Quería instruir a los suyos de su manera de vivir, sobre el estilo de vida que Dios demandaba de ellos a los que le temen. Dice en el versículo 14: guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la verdad, busca la paz y persíguela. Respecto a la segunda pregunta, la cuestión de la identidad de los hijos de David, estos eran sus seguidores reunidos en la cueva de Adulam. Eran los hombres de David, era toda una fauna, era un zoológico formado por endeudados, fugitivos y amargados de espíritu, dice 1 Samuel capítulo 23. Pero no sería la última vez que un poderoso ejército surgiera en una condición semejante. Se cuenta que cuando don Abraham González, un precursor de la revolución en el estado de Chihuahua, fue a buscar a un famoso bandolero apodado Pancho Villa para invitarlo a que se uniera a la causa, dicen que Villa lloró, porque era la primera vez que alguien legitimaba su rebeldía y que alguien reconocía que podía darle un servicio a la patria. Y bueno, en la cumbre de su poder, la división del norte contaba con 200,000 hombres, unidades de artillería, ametralladoras pesadas, caballería, trenes hospitales y de transporte, unidades de comunicaciones, aviones, cuerpos médicos, cuerpos de ingenieros, etc. Pero no debemos impresionarnos demasiado por esto, porque cuando David hizo un censo, resultó que tenía una reserva de 1.300.000 hombres, sin contar a los hombres de la tribu de Benjamín, armados con la tecnología de su tiempo y en pie de guerra. Pero pero aunque los hombres de David eran pobres, pisoteados, no eran revolucionarios, no eran de los que se hacen oír por los hombres, eran de los que se hacen oír por Dios. Eran esos a los que Dios llamaba los mansos de la tierra, eran los encorvados, eran los doblegados bajo la mano poderosa del Señor. ¿Con cuánta razón se ha llamado a este salmo el catecismo pequeño de los humildes? Aunque estos hombres nunca quisieron ser héroes populares, se convirtieron en los valientes de David, de lo que nos habla el segundo libro de Samuel, capítulo 23, su cuadro de oficiales, de jefes y de comandantes que finalmente llevarían al trono de Israel a su siglo de oro. Pero si el Salmo 34 es un canto de enseñanza, ¿qué nos enseña en un tiempo como este? Nos enseña a ver la realidad desde los ojos de la fe, tal como lo hizo David. Pero su enseñanza va todavía más allá, porque como los hijos del nuevo pacto, ¿qué está diciéndonos Dios? ¿Qué busca que hagamos? ¿Qué quiere que pongamos por obra? Quiere que veamos la realidad y el mundo con una mente cristiana. Una mente cristiana no es una mente religiosa, no es una mente persinada, es una mente que piensa cristianamente, que piensa desde una perspectiva cristiana. Es una mente formada, entrenada y equipada para manejar la información dentro de un marco de premisas cristianas. Es una mente orientada hacia lo sobrenatural, consciente del mal, que acepta la autoridad divina, que se atiene a las verdades reveladas, que se preocupa por las personas,
que tiene un carácter sacramental. Pensar así es aceptar que directa o indirectamente todas las cosas están relacionadas con el destino final de los hombres. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de la canción de un loco, y en tercer lugar, su canto es un canto de esperanza. Siendo honestos, hermanos, este salmo ha sido objeto de implacables cuestionamientos. Vacas sagradas como Rudolf Keitel, un intelectual alemán del siglo pasado, decían: por todos lados se escucha como música de fondo la ingenua teoría de la retribución, según la cual Dios conoce y concede éxito a los suyos. También se ha dicho que es asombroso que las mentes más estrechas son las que alardean más y quienes quieren convertirse en maestros de la humanidad. Así es que esto nos lleva, y lo dijeron comentaristas bíblicos, nos lleva una pregunta: ¿era David un tipo de pocas luces? ¿Era su canción o su esperanza en la justicia divina un sueño de opio o la fantasía de un lunático? La respuesta es no. El bien supremo que David suponía, una larga vida y venturosa como fruto de la fidelidad, está en el mensaje de Moisés, de los profetas, de los escritos. Es el tema de la Biblia. Así que no hablaba la ingenuidad, hablaba el audaz lenguaje de la fe. ¿Acaso quien ha escapado del paredón no podría gloriarse en el Dios de su salvación? ¿Acaso los hijos los fieles de David no podían gloriarse en la promesa de que su líder un día iba a ser un rey? Por supuesto que sí. El salmista reconocía que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas la librará el Señor, dice el versículo 19. A pesar de todas las objeciones de los expertos, la Biblia sigue llamándonos a vivir en rectitud y a practicar la justicia, a confiar en que los molinos de Dios muelen muy despacio, pero muelen muy fino. La fidelidad de Dios es el cimiento de nuestra esperanza, aunque Calvino reconocía esto de forma paradójica. Él decía en su comentario a la carta a los Hebreos: se nos promete la vida eterna, pero se nos promete a nosotros los muertos. Decía, se nos anuncia una resurrección bienaventurada, pero entre tanto estamos rodeados de podredumbre. Se nos llama justos y sin embargo el pecado habita en nosotros. Oímos hablar de una bienaventuranza inefable, pero entre tanto nos hallamos oprimidos por una miseria infinita. Se nos promete sobreabundancia de toda clase de bienes, pero solo somos ricos en hambre y en sed. ¿Qué sería de nosotros si no nos apoyásemos en la esperanza? Y si en este camino, a través de las tinieblas, iluminado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, no nos apresurásemos y entre tanto a ir más allá de este mundo. Pero Calvino, nuestra esperanza debe apresurarse más allá de este mundo. En las carreras, hermanos, cuando algunas personas están cerrando su carrera, hay atletas que adelantan el tronco, algunos incluso se tiran un clavado para llegar primero antes que los demás. Es lo que el autor de la epístola a los Hebreos dice, que el cristiano tiene que adelantarse con la fe, tiene que proyectarse al futuro sabiendo que el Señor está con nosotros. Para Calvino, nuestra esperanza nos apresura hacia el futuro, pero ¿de qué está hablando concretamente? Un comentarista bíblico del siglo pasado, William MacDonald, dice algo muy interesante. ¿Qué quiere decir concretamente
decía, algunas veces las palabras del vocabulario cristiano tienen un significado diferente al del vocabulario normal. Esperanza es una de esas palabras. A menudo en el mundo la esperanza significa aguardar con ansia algo que no se ve, pero sin la certeza de que ocurra. Un hombre en medio de un problema económico, una crisis económica, dice: espero que todo esté bien, pero no tiene la certidumbre de que ocurra así. Su esperanza no pasa de ser una ilusión. La esperanza cristiana también aguarda por algo invisible, por algo en el futuro, pero lo que la hace radicalmente diferente es que está basada en la palabra de Dios y por tanto es absolutamente cierta. La esperanza es fe descansando en la palabra de Dios y viviendo en la seguridad de todo lo que Dios ha prometido. En virtud de lo anterior, como la carta a los Hebreos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Como conclusión, se cuenta de dos locos que estaban discutiendo. Uno le decía al otro: yo soy el mensajero de Dios. El otro loquito le respondía: no, yo soy el mensajero de Dios. Y entonces llega un tercero y lo sepa y dice: momento, yo nunca he enviado a nadie. Bueno, cada uno tenía su propia teoría, ¿no? Los locos hablan locuras, David no, aunque sus circunstancias parecían ser así. Desde una perspectiva puramente humana, las palabras de David en la cueva de Adulam lucían como los garabatos que escribió en las puertas de Gat, manierismos de un desequilibrado, pero no sería el único hombre de Dios que se haya juzgado así. Si usted recuerda, en alguna ocasión el apóstol San Pablo hablaba con Festo, un hombre que le dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo le responde con toda tranquilidad: pues cómo quisiera que estuviera loco como yo, a no ser por estas cadenas. A Pablo se le llamaba así porque era un hombre loco por Cristo. Era un hombre que decía: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Bueno, hermanos, dice la palabra de Dios que un día el loco de esta historia, el verdadero loco de esta historia, el único loco de esta historia, se traspasó con su propia espada. Y entonces dice la palabra de Dios: los ancianos de Israel vinieron a David, vinieron pues al rey de Israel, al rey en Hebrón, y el rey David cortó un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor y ungieron a David como rey de Israel. Fue el principio del siglo de oro de la monarquía hebrea, cuando los siervos de David volvieron finalmente a su casa, inmunizados además contra el síndrome de la cabaña, y David gobernó con las buenas y justas leyes del Señor. El Salmo 34 se convirtió en una oración contestada. Algunos comentaristas bíblicos dicen: es un canto ingenuo que habla de que el justo siempre será recompensado. Pues hermanos, es lo que sucedió. Saúl se mató y 10 tribus de Israel buscaron a David en Hebrón y le dijeron: somos carne de tu carne, hueso de tu hueso. Y aún antes de Saúl, aún en el tiempo de Saúl, tú guiabas a Israel a la guerra y volvías a traer al pueblo. Y lo ungieron como rey de Israel. Dice la Biblia que David hizo un pacto con el pueblo, pero la palabra hebrea allí es el verbo cortar. Se cortó un pacto con el pueblo. Era un ritual que nos evoca el libro de Génesis capítulo 15. Usted recordará que en Génesis 15 Dios hace un pacto con Abraham y le manda partir animales y poner una mitad frente a la otra.
Es lo que se llama una fórmula de automaldición. Se está diciendo al que falla su palabra que le pase esto. Obviamente Dios no va a fallar. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, pero era un llamado a los hombres a la fidelidad. David corta un pacto, se compromete a ser el rey, el salvador de Israel, el guardián del amor de Dios por el derecho, y la nación se compromete, hermanos, a ser fiel. Curioso, porque después de estar en una cueva en donde compuso una canción tan hermosa, ve el cumplimiento de su esperanza. Hace unos años, hermanos, durante la pandemia, algunos tuvimos la oportunidad de encerrarnos en nuestras casas, y pocos estuvimos conscientes de que era un privilegio de clase, porque el 71% de los que fallecieron por el COVID tenían educación a nivel primaria. Eran personas que tenían que salir a ganarse la vida cada día, y quien pudo encerrarse, bueno, es un privilegio de clase, con todo lo que signifique en términos de mayordomía, es decir, de que somos responsables de aquello que Dios nos dio en custodia. El hecho es que cuando terminó la pandemia, surgió el llamado síndrome de la cabaña, y las personas salían de sus casas, pero tenían miedo de tener contacto con los demás. Lo cierto, hermanos, es que no necesitamos una pandemia para encerrarnos. Los judíos dicen que es un pueblo acostumbrado a analizar la tragedia desde la introspección. En el libro de las Lamentaciones, que los judíos lo titulan como el libro con el nombre ¿Cómo? Lamentaciones para los judíos se llama ¿Cómo? Porque dice el primer versículo: ¿cómo ha quedado desolada la ciudad populosa? Y empieza a analizar sus caminos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Y termina diciendo: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Terminó reconociendo que Dios en su bondad lo había guardado y había preservado su vida. Bueno, hermanos, cuando un cristiano pasa tiempos difíciles, puede componer canciones como las de David y puede cantarlas a todo pulmón. ¿Qué pensará la gente? Escribió un hombre, autor, se llamaba D.C. Paul, y el libro se llama Locos por Cristo. Y él dice algo muy interesante en su libro. Dice: cuando un loco canta a todo pulmón, dice, ¿qué pensará la gente? Quizá piensen que soy extraño, quizá piensen que soy fascinante, pero en realidad no me importa. Mi vida le pertenece a Dios. Quiero pensar en ser un inocente espectador, pasar de ser un inocente espectador a un fiel actor de todo lo que Él quiere que haga. ¿Qué pensará la gente? Espero que lo que soy y lo que hago les hagan pensar en Cristo. Sucede, hermanos. Hay personas que ven a un cristiano en tiempo de crisis y le dicen: te veo muy bien, te veo en paz. Y uno tiene que recordar que dice Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que escapó de la muerte, se metió en una cueva y como un loquito empezó a cantar una canción en la que confesaba su esperanza. Y un día, loco de la historia, se mató. Los hijos de Israel vinieron a David, y sus hijos, ese zoológico que lo acompañaba, de hombres resentidos, amargados, endeudados, perseguidos, volvieron a sus hogares y se convirtieron en los comandantes del ejército de David, y Dios cumplió su promesa
y el Salmo 34 se cumplió en una oración contestada. Todos tenemos, hermanos, motivos de oración. Todos le pedimos a Dios por diferentes causas, pero en este Salmo encontramos que Dios siempre oye y siempre responde a nuestras súplicas. No siempre de la manera que queremos, pero escucha todas nuestras oraciones y tiene una respuesta para todas ellas. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, porque nos permite recordar quién eres y nos permites ver en la vida de un hombre perseguido, acosado, rescatado de las garras de la muerte, meterse en una cueva y escribir una canción que era la declaración de su fe, un canto de gozo, un canto de enseñanza, un canto de esperanza. Permítenos cantar así, te lo rogamos en el nombre de Cristo.